Muy bien, familia, buenos días. Hoy, a quienes no conozcan mi familia, se las quiero presentar. Mi amada esposa, mi hija Estefanía, mi hijo Nicolás. Y hoy vamos a compartir una palabra de vida, de eternidad, de certeza y de convicción de que Cristo tiene cuidado de absolutamente todo lo que ocurre y pasa en nuestras vidas. Todos los días de nuestra vida empezamos, continuamos y terminamos tareas. Eso es el diario vivir en la vida del ser humano. Todos los días, chicos, emprendemos cosas. Empiezas un curso, transcurre ese curso y termina el curso. Empiezas una carrera, transcurres la carrera, terminas la carrera. Empiezas una cuarentena por una situación mundial de un virus, cursas la cuarentena y la cuarentena terminará. Y no solo terminará, sino que Dios en Cristo nos ha dado la victoria sobre esta situación que se está viviendo a nivel global. Familia, empezamos un año, transcurre ese año y termina ese año. Pero también hay tareas. Estas tareas de las que les acabo de hablar son tareas que empiezan y tienen un fin. Pero también en la vida del ser humano hay tareas que tienen un comienzo y no tienen un final. Como por ejemplo es el ser padre. Yo hoy soy padre, pero mañana seguiré siendo padre. Soy esposo y mañana seguiré siendo esposo. Soy ministro competente del nuevo pacto de parte de Dios y mañana seguiré siendo ministro competente que administra la vida de Cristo e imparte la vida de Cristo de una manera o de otra a través de la palabra. Pero lo verdaderamente importante, lo verdaderamente trascendental, no es la obra que empezamos a construir. Lo verdaderamente importante y lo verdaderamente trascendental no es la obra que hayamos terminado, que hayamos culminado ya de hacer. Lo verdaderamente importante, lo verdaderamente vital para el ser humano es sobre qué fundamento ha decidido edificar todas y cada una de las áreas de su vida. Lo único verdaderamente importante es el fundamento sobre el cual estemos edificando todas y cada una de las temporadas que estemos viviendo. Y ese fundamento es el fundamento indestructible, es el fundamento eterno, es el único fundamento inconmovible que Dios ha provisto para nosotros. Y ese fundamento sobre el cual debemos edificar absolutamente todo en nuestras vidas tiene un nombre propio y lo ha provisto el Padre y se llama Cristo. Cristo Jesús en la vida, en la mente, en los corazones de todos y cada uno de nosotros. Familia, tan importante es empezar a edificar algo en Cristo como continuar haciéndolo en Él. Es imprescindible que lo que en Él empieza se continúe haciendo y lleguemos al fin que Él ya tiene preparados para nosotros. El fin que esperamos es el que Cristo tiene. Y el fin que Cristo tiene para ti y para mí y para todas las cosas que de una manera o de otra empezamos a edificar, es un fin que nos ha sido dado en Cristo para la gloria de Dios. Tu objetivo y mi objetivo en la vida no es otra sino glorificar a Dios. Para la gloria mía los creé, dice Isaías, Dios por medio de Isaías. Míos son, yo los hice. El apóstol Pedro dice, sea que comamos o sea que bebamos, para la gloria de Dios debemos hacerlo. Cosas tan cotidianas y tan naturales como el comer y el beber. En todo y con todo debemos glorificar a Dios por medio de nuestras vidas, por medio de lo que estamos edificando y fundamentando en Él. El fin de todo ser humano debe ser esperar y alcanzar el ser transformado a la imagen del Hijo de Dios. Ese es el fin que todo ser humano debe esperar. Y ese es el fin que todo ser humano debe alcanzar. El ser transformado a la misma imagen de Cristo. Y eso es lo que Dios está haciendo en todos y cada uno de nosotros. El ser humano, familia, no sabe edificar. El ser humano no sabe edificar porque no conoce lo que el Padre le ha concedido. Sabemos edificar esto, una casa, sabemos edificar edificios, sabemos edificar muchas cosas en lo natural, pero el ser humano verdaderamente no sabe edificar
lo que es trascendente, lo que es eterno, y es edificar conforme a lo que Dios ha establecido para nuestras vidas. Y el ser humano no sabe edificar, ¿por qué? Porque no sabe lo que Dios en el Hijo nos ha concedido. Y lo que Dios en el Hijo nos ha concedido no es el espíritu que proviene del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Y lo que Dios nos ha concedido en ese espíritu que proviene de Dios es el fundamento sobre el cual edificar hogares, matrimonios, familias, sociedad y humanidad entera. Y ese fundamento es Cristo Jesús, Señor nuestro. Viviendo la vida del Espíritu, ejercitando la vida del Espíritu, por medio de ese Espíritu que Dios nos ha concedido, ese Espíritu de Dios que habita en nosotros, verdaderamente podemos empezar a planificar, podemos empezar a ejecutar y finalizar cualquier edificación satisfactoriamente. Pero podemos planificar, ejecutar y terminar cualquier edificación en nuestras vidas satisfactoriamente solo por medio del gobierno de Cristo en nosotros y en nuestras vidas. Sabiendo algo muy importante, que el Padre solo dará solidez, que el Padre solo dará crecimiento a la obra de aquellos que edificaron sobre el fundamento del Hijo. Fuera del Hijo no habrá solidez para la obra que tú edifiques. Fuera de Cristo no habrá crecimiento para esa obra que Dios te ha encomendado. Tú y yo tenemos mucho que hacer. Nosotros tenemos mucho que construir. Vosotros tenéis mucho por hacer, mucho por edificar, pero solo permanecerá si decidimos edificar sobre el fundamento de Cristo. Día a día, hijos, amada esposa, familia linda en Cristo, Dios nos permite empezar nuevos proyectos. Está en nosotros seguir su dirección. Dios nos permite empezar nuevos proyectos. Está en nosotros, bajo esa dirección que el Padre nos da, fundamentar los proyectos y todo lo que hagamos en nuestras vidas en el Hijo de Dios. Quien toma la decisión de edificar en Cristo tiene la garantía de que será exitoso, sin importar dificultades, problemas o tropiezos. Y voy a contarles una preciosa historia. Una preciosa historia que a mí me marcó, que a mí me llevó a entender algo maravilloso de parte de Dios en cuanto al diseño original y el diseño original que Dios en Cristo a nosotros nos ha otorgado. Había una vez alguien que creó un próspero y productivo terreno al que no le faltaba absolutamente nada, terreno en el cual su dueño puso unos representantes, puso a un hombre y puso a una mujer, para que lo cuidaran y lo labraran y disfrutaran de él. El terreno producía abundancia y calidad de fruto, pero resulta que los representantes y colaboradores en la labranza del terreno decidieron no obedecer al dueño del terreno y dejaron de labrar el terreno como se les había indicado, y por culpa de su desobediencia y de no cumplir con la tarea asignada, el terreno se convirtió en estéril e improductivo. Por la desobediencia de los representantes, de los labradores de la tierra, esa tierra se volvió improductiva. Y estuvo improductiva por mucho tiempo. Y como consecuencia de la desobediencia de estos primeros colaboradores, sus descendientes, sus hijos, estaban perdidos y sin propósito en la vida y en el mundo. Consecuencia de la desobediencia de estos primeros representantes, los hijos que vinieron a continuación estaban perdidos sin propósito en la vida y en el mundo. Pero el dueño del terreno siempre tuvo en su corazón recuperar el terreno. Y el dueño del terreno no solo tuvo en su corazón recuperar el terreno, sino recuperar a los descendientes de esos primeros colaboradores.
para darles sentido y propósito a la existencia de ambos. Porque la tierra tiene sentido y propósito en cuanto hay personas entendidas que la labran y la cuidan. Y la vida del ser humano tiene sentido en virtud de la tierra que le ha sido dada para labrar y para cuidar. La buena noticia que te tengo hoy es que el dueño del terreno recuperó el terreno y recuperó a los descendientes de esos primeros colaboradores, pero los recuperó pagando un altísimo precio. Y el precio que el dueño del terreno pagó fue el precio de la vida de su amado hijo. Y una vez rescatados, el terreno y los nuevos colaboradores puso a su hijo como cabeza y señor de absolutamente todo. Lo puso, escúcheme muy bien, como único fundamento aceptado por él, por el dueño del terreno, para que todo lo que sobre su hijo se plantase y edificase, creciera y prosperara. Y desde ese momento, escúcheme muy bien, se cumplió la promesa que hizo el dueño del terreno. Y la promesa que hizo el dueño del terreno fue, número 1, que él daría sentido, digan sentido. Él daría sentido a la vida y a la existencia de todos aquellos que construyesen sobre el fundamento de su Hijo. Él ha prometido darle sentido a nuestra vida y a nuestra existencia si nosotros edificamos nuestra vida y nuestra existencia sobre el fundamento del Hijo. Pero Él prometió otra cosa también. Y lo que prometió el dueño del terreno fue que Él seguiría dando crecimiento a todo lo que se levantare sobre el fundamento del Hijo. Y eso es lo que nosotros en esta mañana tenemos que tener claro. Dios ha prometido darle crecimiento a absolutamente todo lo que tú y yo, como hijos de Dios, empecemos a fundamentar y a edificar sobre el único fundamento inconmovible que es Cristo. Y para terminar, familia, voy a compartirles un texto que se encuentra en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 3, versículos 5 al 15. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Quienes compartimos la palabra somos el medio. Somos servidores por el cual la gente escucha, cree, entiende y es llevada a entender en quién se debe fundamentar la vida del ser humano. El medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Dice Pablo, yo planté. La iglesia de Corintios en ese entonces estaba teniendo dificultades. Porque algunos de los creyentes de esa iglesia decían, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de tal. Pero ninguno verdaderamente decía, o algunos no decían, que eran de Cristo. Entonces Pablo los exhorta y les dice, yo planté. Hay alguien que planta una semilla. Apolo regó. Hay alguien que riega esa semilla que es Cristo. Pero de nada sirve regar algo que no ha sido plantado. Si no ha habido una semilla plantada, de nada sirve regarla. Y de nada sirve plantar algo que luego no va a ser cuidado y no va a ser regado. Tan necesario es el plantar como el regar. Pero lo importante en la vida del Espíritu es saber que el crecimiento lo ha dado Dios. Es Él y solo Él el que da el crecimiento en nuestras vidas. Así que ni el que plantas algo, no soy nada. El que planta, ni el que plantas algo, ni el que riega, sino Dios. Amén, amén. Que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa. Somos el medio, somos servidores. Aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios. Somos colaboradores de Dios. Y vosotros sois labranza de Dios. La labranza de Dios somos nosotros, somos todos. Hay gente que es colaboradora, hay gente que es el medio, pero el edificio de Dios somos todos nosotros. Vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro,
plata, piedras preciosas, madera, heno o hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta. La obra de todo ser humano será manifiesta. Y la obra de cada uno, la cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Las obras serán probadas. Y las obras pueden permanecer o no permanecer. Si la obra de alguno que sobreedificó sobre el fundamento inconmovible que es Cristo, después de ser probada por el fuego, permanece, recibirá recompensa. Pero si la obra de alguno se quemase, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por el fuego. En siguientes enseñanzas vamos a profundizar más sobre este texto. Pero quiero que nos quedemos con él y durante estos días meditemos en esta porción de la palabra. Pero tenemos que tener claro, como conclusión, que en nuestras vidas hoy y siempre, el fundamento que Dios ha provisto para nosotros y para todo aquello que compete a nuestras vidas no es otro sino Cristo. Pero tan importante es conocer el fundamento como ser conocido por el fundamento. Yo necesito conocer a Cristo para mi vida como fundamento, pero necesito ser conocido por Él, que es el que edifica, que es el que da el crecimiento. Y una vez conozco al fundamento que es Cristo y soy conocido por Cristo, puedo edificar y fundamentar sobre ese fundamento inconmovible. Y la pregunta es, ¿por qué? Porque la obra de cada uno de nosotros que edificamos será probada. Y en este preciso momento, en la humanidad entera, nuestra obra está siendo probada. Está siendo probada por una situación difícil, muy difícil, complicada, como es el coronavirus, como es la pandemia a nivel mundial, las cuarentenas en los diferentes países, la catástrofe económica que están prediciendo que va a venir. Pero ¿sabes una cosa? Si tú y yo edificamos y sobreedificamos sobre el único fundamento inconmovible, nuestro hogar no sufrirá pérdida. Tu salud y mi salud, tu vida y mi vida, la de los nuestros, no sufrirá pérdida. De esta situación en Cristo ya hemos salido más que victoriosos, porque Él y solo Él es el único fundamento inconmovible para tu vida y para mi vida. No recibiremos pérdida, sino que una vez nuestra obra sea aprobada, recibiremos una gran recompensa. Y la recompensa es la victoria que en Cristo ya nos ha sido dada. La recompensa es aprender en medio de la prueba, aprender en medio de la situación. Esta situación actual está llevando a que muchas cosas se desestructuren. Esta situación actual está llevando a que muchas cosas en el mundo entero, en los gobiernos, en las familias, en las congregaciones, se derrumben. Y Dios lo permite, porque para que el ser humano vuelva su mirada, y solo vuelva su mirada, vuelva su vida a Cristo. Aquel que es el único fundamento efectivo, eficaz, que el Padre ha provisto para nosotros, para que edifiquemos verdaderamente una nueva sociedad. Desde siempre, hijos, amada esposa, desde siempre, amada familia, desde siempre, el único fundamento que Dios ha provisto para que tú y yo edifiquemos y sobreedifiquemos se llama Cristo. Y ahí es donde debemos edificar nueva vida, nuevo hogar, nueva sociedad y una nueva humanidad a partir de ahora. Estamos como estamos porque no hemos aprendido. Como especie humana no hemos aprendido. Estamos como estamos porque como especie humana no hemos aprendido a fundamentar en el fundamento que Dios ha provisto para nuestras vidas. Y este fundamento es Cristo. Y edificando sobre el fundamento del Hijo, Dios ha prometido que tenemos la certeza, la convicción y la seguridad de que en todo hemos sido ya hechos por Él, más que vencedores. Amén. Espero que esta palabra, así como lo ha sido para mí, sé que también para mi familia, para ti también haya sido de edificación. Te amamos y te bendecimos en Cristo. Y queremos terminar, amén, queremos terminar este tiempo con una maravillosa oración para Dios.
en donde de una manera muy especial queremos dar en esta mañana gracias a Dios, porque en medio de la prueba, amado Padre, nos permites que de ella salgamos fortalecidos, que de ella salgamos entendiendo que el único fundamento para todo lo que hay en nuestras vidas no es otro sino Cristo. Gracias, amado Señor, por este día. Gracias, amado Señor, por esta palabra. Y sabemos y entendemos que la palabra que tú envías no viene a ti vacía, sino que cumple el propósito en nuestras vidas y en las personas que nos están viendo y escuchando. Cumple el propósito para el cual ha sido enviada. Y el propósito de la palabra en nosotros no es otra, sino que el darnos las directrices, la guía de cómo edificar verdaderamente en la palabra, en Cristo, en la vida, en la eternidad y en aquel que es nuestra salvación. Damos gracias a Dios, amado Padre. Gracias damos por esta situación, Señor, por esto que ha pasado y que está pasando en este momento, Señor, porque nos llevará a un renuevo, a una renovación de la mente, del espíritu, para ser transformados, para ser esos ministros competentes de este nuevo pacto. Gracias, Señor, porque en todo y todas las cosas, Señor, habrá un cambio que promete, Señor, para esta vida algo diferente, para esta sociedad, para esta humanidad, Señor. Sí, Señor. Gracias, amado Dios, por Gracias, lo que estás Señor. haciendo. Estamos agradecidos, Señor, no tenemos mal alguno porque sabemos que tú estás con nosotros y tu promesa de no dejarnos y no desampararnos, Señor, está y seguirá estando por la eternidad. Te damos gracias como familia, Señor, y bendecimos este tiempo maravilloso, porque hemos sido edificados y fortalecidos en Cristo. En el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Fuerte aplauso, chicos. Familia, gracias y nos seguimos conectando. Un maravilloso día.